Solo falta un poco más de un mes para el eclipse solar total, aquí en México. Entre los que con más intensidad reaccionamos a tales eventos somos los seres humanos, ya que nosotros realizamos migraciones masivas para presenciar esos prodigios naturales y luego nos pasamos horas y horas viendo el cielo. Sin embargo, los humanos no somos los únicos que respondemos a los eclipses. Hay numerosos testimonios anecdóticos y estudios científicos que muestran que los animales no se quedan indiferentes a esos acontecimientos. Sus reacciones son el resultado de la oscuridad, el descenso de la temperatura y los cambios en la humedad. Resulta sorprendente la cantidad de investigaciones sobre este tema y los periodos en que se llevaron a cabo. Los primeros testimonios provienen de los años 1544 y 1560 y describen cómo las aves dejaron de cantar y volar durante los eclipses solares. La primera investigación sistemática se remonta a 1932, cuando un grupo de científicos estadounidenses invitó al público a participar, recibiendo una respuesta abrumadora con cientos de testimonios. A continuación, resumo resultados de varios estudios científicos que demuestran que muchos animales son conscientes de los cambios durante los eclipses solares. Sus respuestas dependen de varios factores, como por ejemplo si los animales son nocturnos o diurnos y qué tan inteligentes son. Empecemos. Blog solar. Iniciemos con el primer grupo de animales, los insectos. Hay reportes de Suecia de 1851 sobre la actividad en un hormiguero que cesó por completo durante un eclipse solar, ya que las hormigas simplemente dejaron de moverse. Eso persistió hasta que el sol reapareció. Durante un eclipse en Portugal en 1900 se observó que las hormigas se congregaban alrededor de sus agujeros, pero no ingresaban en ellos. Se reportó también una interrupción similar en la actividad de abejas, mariposas y grillos. Los informes de 1932 hablan de una intensa actividad de grillos justo antes del eclipse, la cual cesó durante la fase total del mismo. Las mariposas diurnas desaparecieron de repente, siendo reemplazadas por polillas. Como era de esperar, el eclipse también atrajo a los molestos mosquitos. Desde México hay observaciones de arañas tejedoras laberínticas durante el eclipse de 1991. Estos bichos tejen sus redes por las mañanas y las retiran en las tardes. Los científicos observaron que estas arañas comenzaron a retirar sus redes durante el eclipse total como si realmente fuera de anochecer. El mismo eclipse fue visto también en Estados Unidos, en el estado de Arizona, de donde vienen los reportes sobre las cicadas que dejaron de cantar cuando la luna tapó aproximadamente 50% del disco solar. Después del eclipse, las cicadas volvieron a hacerse oír. También son interesantes los informes sobre las abejas de 1932, que hablan de que éstas dejaron de visitar las flores y regresaron masivamente a los colmenares. Para algunas de ellas, oscureció demasiado rápido, por lo que no encontraban las entradas a las colmenas y se quedaron volando alrededor de ellas hasta que aterrizaban finalmente en el piso. Es curioso que después del eclipse, la mayoría de las abejas no regresó a sus tareas habituales. Veamos ahora cómo los eclipses pueden perturbar a los peces, anfibios y reptiles. En 1932, los pescadores informaban sobre el comportamiento inusual de las truchas silvestres. Normalmente, estas solo se podían atrapar temprano en la mañana o por las noches, pero ese día también podían pescarse durante el eclipse. La respuesta de las truchas en los criaderos fue completamente opuesta, ya que durante el eclipse se sumergieron al fondo. De un zoológico provienen reportes de que durante el eclipse las carpas doradas se elevaron hacia la superficie y comenzaron a alimentarse de manera similar a su comportamiento nocturno. Un estudio de la India en 1980
que investigó el efecto del eclipse solar en el comportamiento de algunas especies de peces conocida por respirar aire, mostró que éstas se volvieron menos activas, su color oscureció y que salían a respirar a la superficie con menor frecuencia. En 1932 se reportó un comportamiento inusual en los sapos que durante el eclipse salieron de sus escondites hacia los prados y los patios. Algunas especies de ranas incluso realizaban conciertos que continuaron durante algún tiempo después de que terminara el eclipse total. Durante la fase total de un eclipse solar, la temperatura del medio ambiente puede caer más de 2 grados centígrados y eso puede perturbar a los reptiles de sangre fría. En 1932 se observó una mayor actividad de pitones en un zoológico y algunas otras especies de serpientes también abandonaron sus escondites, mientras que las tortugas se retiraron a sus refugios, similar a lo que hacían cada noche al atardecer. Un estudio de lagartos durante el eclipse en México en 1991 mostró que la mayoría de ellos se comportaban de manera similar al que muestran al caer la tarde. Se enterraban en la arena o se escondían debajo de las rocas. Allí permanecían inmóviles con ojos cerrados. Cuando el sol reapareció, los lagartos primero empezaban a comportarse como todas las mañanas y después su comportamiento gradualmente regresó a la normalidad. Aunque el eclipse solar total dura unos cuantos minutos, las investigaciones científicas muestran que la oscuridad intensa interrumpe temporalmente el comportamiento normal de las aves. En cuanto a las especies de aves silvestres, hay informes de 1932 que indican que durante el día varias especies cantaban alegremente, pero justo antes del eclipse su canto cesó por completo. Algunas especies, como cuervos, gorriones y gaviotas, regresaron a sus nidos. Al mismo tiempo aparecieron algunas aves nocturnas, como los búhos y los halcones nocturnos. Durante el eclipse solar total de 1998 en Venezuela se observó que las aves diurnas, como el pelícano y gaviota, regresaron a sus nidos. Una respuesta parecida se observó durante el eclipse solar de 2020 en Etiopía, donde muchas especies de aves locales diurnas regresaron a sus nidos durante la totalidad y después su comportamiento volvió a la normalidad. Los informes del público en 1932 mostraron que el eclipse tuvo un impacto mucho mayor en las aves domésticas como patos, palomas y gallinas. Su comportamiento fue similar a los hábitos nocturnos cuando estas aves se preparan para dormir. Un informe mencionaba pavos que regresaban a los establos poco antes de la fase total del eclipse. En una granja se informó que las patas que solían volver del lago cada día a las 5 de la tarde para ser alimentadas, aquel día regresaron a las 3 de la tarde solo para entonces volver al lago después del eclipse y regresar por su segunda cena a las 5 de la tarde. Los informes de 1932 indican que los mamíferos en cautiverio no mostraron una respuesta notable al eclipse. En el caso de los perros y gatos, los autores concluyeron que los cambios en su comportamiento se debían a los cambios en el estado de ánimo de sus dueños. En la naturaleza, los mamíferos reaccionaron al eclipse de manera diversa. Mientras que los conejos y las focas permanecieron completamente indiferentes, algunos observadores informaron sobre la aparición de murciélagos durante el eclipse total. Los monos rezos en un zoológico se agruparon siguiendo su patrón de comportamiento nocturno. También se han reportado observaciones sobre el comportamiento del ganado. Justo antes del eclipse total, la mayoría de las vacas abandonaron los pastizales y se dirigieron a los establos. Durante el eclipse de 1991, los científicos en México observaron el comportamiento de dos especies de murciélagos que difieren principalmente en el hecho de que una especie anida en las profundidades de la cueva Gruta de la Estrella, donde los rayos del sol no penetran, mientras que la otra construye sus refugios en áreas más luminosas. El eclipse interrumpió
el ritmo biológico principalmente de esta segunda especie de murciélagos cuyos individuos comenzaron a volar durante el eclipse total. En 2016, los orangutanes machos sexualmente maduros en el cautiverio en la isla de Borneo, Indonesia, mostraron un nivel de estrés más alto que sus compañeros más jóvenes. En general, la actividad de todos los orangutanes disminuyó. Uno de los testimonios más interesantes proviene del zoológico cerca de Jacksonville, Estados Unidos, en 1994. Allí se observó una respuesta fascinante de los chimpancés al eclipse solar total. Estos animales treparon a las copas de los árboles donde miraron fijamente hacia el sol y la luna durante varios minutos. Uno de los miembros más jóvenes del grupo permaneció engruido durante el eclipse total, señalando hacia ambos cuerpos celestes. Para finalizar, compartimos algunas anécdotas entretenidas que individuos compartieron con el grupo de científicos estadounidenses en 1932. Una señora del estado de Massachusetts informó que su pez dorado en la pecera permaneció durante todo el eclipse completamente quieto. Otro señor del mismo estado escribió que tenía 2 peces dorados en la pecera que para entonces habían estado conviviendo durante varios meses. Durante el eclipse, el pez dorado más grande devoró la cola del pez más pequeño, matándolo en el proceso. No está claro si esto fue debido al eclipse. El profesor Glover informó que durante el eclipse total le picó un mosquito. Señor Watson de Connecticut informó a los científicos que vio una serpiente acuática salir del agua unos 30 minutos antes del eclipse y que ésta se arrastró sobre las rocas a unos 8 metros de él. Permaneció allí hasta que el señor la disparó aproximadamente 20 minutos después del eclipse. Y después supongo que la serpiente se fue. Una mujer informó que durante el eclipse su patio fue invadido por las cucarachas. Un informe describe un cuyo que se refugió en su casita durante el eclipse, donde permaneció aparentemente asustado hasta el fin del evento. Blog Solar.